días. ¿Me escuchan bien? Sí, yo hablo un poquito fuerte. Bueno, voy a hablar un poco de la experiencia que he tenido a lo largo del ejercicio profesional desarrollando proyectos y ahora con todo lo de la IA generativa hemos migrado a algunos de esos proyectos que hemos hecho diseño industrial y también transferencia tecnológica. Sí, hemos llevado productos desde la academia hasta la industria. Entonces hemos migrado de los primeros modelos de inteligencia artificial que teníamos a inteligencia artificial generativa. Ha sido de bastante impacto. Entonces, más allá de que hablar del Paintbook y hablar de la gerencia de proyectos, voy a hablar es como de la aplicación que hemos hecho, ¿vale? Y dando algunos conceptos. Entonces, voy a ver, bueno, ¿por qué es la generación de la formulación de proyectos, verdad? Todo empezamos desde un diseño sistemático, ¿sí? Igual que todo proceso lleva un diseño sistemático donde está organizado, ¿sí? Donde se tiene un plan de actividades de cómo se va a llevar el desarrollo de ese proyecto y además si buscamos transferencia tecnológica, pues ese proyecto tiene que estar muy bien organizado y saber el foco hacia dónde queremos hacer la transferencia tecnológica, ¿sí? Tenemos que hacer gestión de actividades. En esta gestión de actividades tenemos que organizar muy bien las tareas y también organizar muchos recursos. Muchas veces, pues de mi parte he participado en muchos proyectos de transferencia tecnológica y en este caso muchas veces de software. Entonces, aquí tenemos que coordinar muy bien cuáles son las tareas que están interrelacionadas con los recursos que manejamos, tanto recursos económicos como recurso humano, que es el más complicado, digamos, de gestionar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista tendremos que tener tenemos que tener presente qué resultados queremos lograr, hacia dónde queremos llegar, ¿sí o no? Y cómo queremos impactar con el proyecto, pues a qué, cuál es nuestro target, qué es lo que queremos que se visibilice dentro de esto, ¿verdad? Y tenemos que organizar los recursos, como le decíamos, pues en el proceso de desarrollo de software, administrar los recursos es muy importante, pero también administrar el talento humano es muchísimo importante. Esos dos dan de la mano para el éxito de un proyecto de desarrollo, y si es de software, mucho más, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida de planeación de un proyecto? Entonces tenemos la prevención y la planificación, donde tenemos la concepción inicial del proyecto. ¿Cuál es el objetivo general? ¿Qué buscamos con este proyecto? ¿Hacia dónde vamos con este proyecto, verdad? ¿Sí? Tenemos también que tener una inmersión y un diseño, todo parte de un maquetado, por decirlo así. Tenemos una maqueta global o una idea global, pues si, digamos, si tendríamos una herramienta como BPM o BPMN, uno podría tener un flujo del proceso, cómo va a llevar su proyecto y todo, poder articular de una manera muy específica cómo quiero hacer y por ejemplo ya empezar en la operación o ejecución del proyecto. Entonces tenemos que saber hacia dónde queremos ofertar nuestros servicios o nuestros productos y cómo queremos llegar a ofertar esos servicios o esos productos, ¿sí? Entonces, dentro de esto tenemos que tener pues un anteproyecto y esto tiene unos pilares, una serie de pilares que están en su base. Entonces tenemos que definir el problema, pues qué problema queremos atacar con nuestro proyecto, ¿no? Porque pues todo proyecto nace de una necesidad que en algún momento se vuelve un problema, ¿sí o no? Y queremos de alguna forma cubrirlo, ¿sí? Entonces, ese anteproyecto, en esa definición del problema, algo que con la experiencia se ha obtenido es que ese problema tiene que ser muy conciso y muy puntual, ¿verdad? Con nuestros proyectos nosotros tenemos que ser bien puntuales a lo que le queremos aportar y cuál es el problema que queremos solucionar. Tenemos que tener un objetivo general, saber qué es lo que vamos a aportar, cómo lo vamos a aportar y a qué objetivo vamos a llegar o cuál es el target o el público objetivo al que vamos a llegar, ¿sí? Pues ese objetivo también va a definir el nombre del proyecto, cuál es el proyecto y cómo se va a identificar, cuál va a ser la cajita con la que vamos a vender el proyecto, ¿sí? ¿No? Para que tenga identidad y pueda ser reconocido ese proyecto. Y tenemos que tener una justificación. Entonces, ¿cuáles son las razones tecnológicas por las que quiero hacer ese proyecto? ¿Y cuáles van a ser esos recursos humanos o sociales con los que voy a trabajar en ese proyecto? ¿Sí? Entonces, dentro de la identificación del problema de todo proyecto, sea pues científico, de investigación, de desarrollo empresarial, pues hay una serie de pasos, ¿sí? Entonces tenemos que identificar el problema y saber definir cuál es el verdadero problema que quiero atacar y cómo lo voy a atacar, desde qué perspectiva lo voy a atacar, si voy a hacer transferencia tecnológica para vender un producto o si voy a hacer transferencia de conocimiento para vender un servicio. Entonces tengo que saber identificar ese problema, ¿sí? Tengo que diagnosticar el contexto. Entonces, ¿sobre qué contexto voy a desarrollar mi proyecto? ¿Sobre quiénes van a ser los consumidores de ese servicio? ¿Quién va a ser los clientes de ese producto? Entonces tengo que saber cuál es el contexto en el que voy a
desarrollar el producto o mi problema o el proyecto que voy a estar desarrollando. Un aspecto bien importante dentro de los proyectos es poder delimitar bien el problema. Como les decía, uno tiene que ser muy puntual. Por lo regular, como nosotros decimos en Colombia, no es un proyecto de vida, ¿no? Para dejarnos toda la vida en un solo proyecto. Entonces, tenemos que ser muy puntuales y muy específicos y enfáticos en lo que queremos desarrollar dentro de nuestros proyectos. Y otro clave es desarrollar esos objetivos específicos, que sean puntuales también, que esos objetivos lleven a lograr el fin del proyecto, que lleven a lograr el objetivo general de ese proyecto para poder tener un feliz término o poder lograrlo. ¿Sí? Entonces, en esas fases de desarrollo de los proyectos, pues nosotros tenemos el perfil del proyecto. Entonces, una parte bien importante es tener que hacer la exploración de esas alternativas y la viabilidad, ¿no? Tenemos que saber si contamos con las herramientas y el talento y los recursos para poder desarrollar el proyecto, ¿sí? Como les decía, el recurso financiero o el recurso económico es muy importante, pero también el talento humano en este momento en cualquier proyecto es una base, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos tenemos ni las mismas costuras ni la misma costumbre de trabajar. Y organizarse es algo un poquito especial y tenemos que saber hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos que tener una prefactibilidad, tenemos que analizar cómo está el mercado. Si, como le digo, si vamos a hacer un proyecto de transferencia tecnológica, pues hacia dónde queremos llegar y cómo vamos a ofertar el producto que vamos a desarrollar con ese proyecto ante el mercado. ¿Sí? Y la factibilidad, pues tenemos que esos recursos que inicialmente tenemos, saber cómo los vamos a asignar para que sea factible el desarrollo del proyecto. Nosotros podemos tener en un proyecto una serie de recursos y si no los administramos bien, pues la factibilidad se pierde, ¿sí o no? Entonces tenemos que ser se tiene que ser muy conciso en ese proyecto. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Miren, si digamos como estábamos acostumbrados a trabajar antes, ¿no? Antes pues trabajábamos bien de igual manera, pero lo que está pasando con ese hito, para mí es un hito en la historia humana, la inteligencia artificial generativa, porque tiene muchos pros, pero también tiene muchos contras, ¿no? ¿Sí? Si lo analizamos desde ese punto de vista, la IA generativa ayuda, pero también tiene una serie de contras que son muy profundos y bien interesantes que hay que analizarlos. ¿Sí? Y aún más acá. Entonces, ¿qué aporta la inteligencia artificial generativa a la formulación de proyectos? Aporta capacidades cognitivas. ¿Por qué? Porque la generación de conocimiento que tiene en este momento o la capacidad que tiene la IA generativa para poder guiar a usted en actividades cognitivas es muy grande y podría decirse que hasta el momento es no ilimitada completamente, sino semi-limitada, ¿no? Porque te genera una gran cantidad de ideas que tú las tienes que ir mapeando a ver hacia dónde las puedo orientar, ¿sí o no? Entonces esto va a aportar creatividad, va a aportar aprendizaje y va a aportar toma de decisiones en una gestión de proyecto, porque todo lo que nos genera nos puede llevar tanto a aprender como a tomar decisiones, pero ojo, que esas decisiones tienen que ser acertadas. No todo lo que dice la IA generativa es verdad, ¿no? ¿Sí o no? Porque la IA saca conclusiones con base en un conocimiento teórico que ya tiene, más no tiene la experiencia, ¿no? Entonces, uno tiene que ser muy claro en ese sentido. ¿Que permite analizar grandes volúmenes de datos? Sí, digamos que en este momento la IA generativa se conecta a la base conceptual que está en el mundo, por decirlo así, y de ahí lee los documentos y de ahí, pues no tanto los documentos, todas las fuentes de información que estén conectadas a la red, desde ahí puede sacar o análisis y tener conclusiones. ¿Permite optimizar procesos? Sí, porque pues de alguna u otra forma todo lo que nosotros nos dedicamos, digamos los que hemos trabajado en procesos de desarrollo de software, lo que nos demoramos haciendo análisis de requisitos, haciendo historias de usuario, ¿sí? Generando casos de uso, entonces todo eso es una gran cantidad de tiempo y ahora pues con la IA generativa nos podemos ahorrar un poco de ese trabajo o de ese tiempo que nos demanda hacer esas cosas, ¿sí? ¿Tenemos tiempos de respuesta superiores o pues relativamente cortos? Sí, pues toda la cantidad de proceso que lleva la IA generativa para ayudar es relativamente corto, ¿sí? Otra característica es que en esos proyectos se puede tomar decisiones informadas. Ya no tomamos, digamos, las decisiones con base a nuestra experiencia, sino con base a nuestra experiencia y la información que nos ha generado la IA generativa o la inteligencia artificial que estemos utilizando, ¿sí? Otro aspecto muy importante es esto, pero tenemos que también, como les decía, tener cuidado en la automatización. Permite automatizar una serie de proyectos, una serie de procesos, por decirlo así, pero también tenemos que ser muy cuidadosos hasta dónde queremos automatizar y hasta dónde va a llegar nuestro porcentaje de aporte humano
Eso es lo más importante en la IA generativa o en la IA en este momento. ¿Hasta dónde yo voy a permitir que la IA haga mi trabajo? ¿Hasta dónde va a estar mi punto humano, que es el que va a aportar a eso que está generando la IA o a eso que yo estoy trabajando? ¿Sí o no? Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, esa productividad va a ser pues un aumento general y en teoría dice pues que podemos, digamos, reducir los costos operativos, sí podemos, digamos, pero más allá de lo que nosotros vemos en nuestros costos operativos, hay unos costos más grandes de la IA, ¿no? Que nosotros no los vemos implícitos en nuestros proyectos, pero la IA demanda unos costos elevadísimos, grandísimos, ¿sí? Entonces, ¿qué se ha hecho en las aplicaciones de IA en proyectos? Se ha hecho automatizaciones, entonces ya hay procesos automatizados. Yo les voy a mostrar algunos productos que hemos hecho y ya están automatizados con IA, con procesos. Puede hacer generación de contenido, digamos, como les decía, uno puede generar sus historias de usuario y de ahí refinarlas, pues ya es un punto de partida, uno puede crear. Incluso en un proyecto yo puedo generar documentos, bitácoras, ¿no? Puedo generar lo que necesite a través de la IA. ¿Sí? Puedo hacer análisis masivo de datos o ya se hace análisis masivo de datos. Algo que está pasando, no sé si se han dado cuenta con esto, con los motores de búsqueda. ¿Se han dado cuenta que ya a Google poco se le pregunta? ¿Han visto ese fenómeno o han analizado ese fenómeno? Porque el tiempo de respuesta de una generativa es mucho más rápida. Usted no tiene que navegar entre páginas de resultados. La IA le da una respuesta más precisa. Entonces se está yendo hacia un lado ya eso, ¿no? Y podemos tener asistentes personales a través de agentes, pues debes tener asistentes personales que cuando tú necesites te estén mandando información. Pero ojo, esto es lo verdaderamente clave. La IA no reemplazará el conocimiento profundo del humano, no lo puede reemplazar, o hasta allá no podemos llegar, ¿sí? La experiencia humana es crucial, siempre tenemos que tener verificación o supervisión por parte de expertos humanos en cualquier fase del proyecto, ¿sí? Algo que una vez dijo ayer Ricardo Baeza, dijo que nosotros con la IA generativa creemos que estamos jugando a ser dioses, queremos crear un ente súper inteligente, y el día que ese ente súper inteligente ya llegue a su máximo nivel de conocimiento, va a eliminar al parásito del planeta. Y él mandaba la interrogante, ¿quién es el parásito del planeta? Entonces, estamos jugando a eso, ¿no? Entonces tenemos que tener pendiente hasta dónde vamos a llegar, o hasta dónde queremos utilizar la IA, ¿sí? Y esa es una de las cosas que ya se está trabajando y hay normativas para esto. Hay que tener un equilibrio entre la IA y la experiencia humana. Se dice que en algunas tareas la IA aporta hasta el 90%, que es aún más en redacción de textos y en generación de documentos, de conocimientos, aporta hasta un 90% de ideas. Pero ese 10% del humano es el que no se debe perder, ese es el que debe dar la profundidad y debe dar el conocimiento de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, no se debe perder. Entonces, siempre es crucial mantener la supervisión humana en todas las fases del proyecto, ¿sí o no? Entonces, todo ese conocimiento profundo, toda la inventiva, toda la curiosidad que tiene el humano no se debe perder, ya porque el hecho de que estemos utilizando IA, ¿sí o no? Entonces, el humano tiene capacidad inventiva, tiene conciencia, ¿sí? La IA lo que hace es responder a una serie de preguntas que yo le haga, ¿sí o no? Entonces, todo esto se va a convertir en una alfabetización digital, ¿sí? Entonces, que ya de alguna u otra forma es fundamental, tenemos que aprovecharla para todo lo que en estos proyectos podamos trabajar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el proceso, cuál es el futuro que hay dentro de la formulación de proyectos? Entonces, dentro de la formulación de proyectos va a ser el proceso riguroso, de igual forma tiene que seguir, entonces siempre esa conceptualización va a ser detallada y aún más pues con la IA podemos detallar más cada vez que nosotros le pidamos que nos ayude en una tarea específica, ¿sí? Van a haber oportunidades significativas, claro, la integración de la IA en todas las fases del proyecto va a poder agilizar, ¿no? Va a poder agilizar y va a poder documentar y va a poder conceptualizar más qué es lo que estoy haciendo en el proyecto, hacia dónde quiero llegar, ¿sí? Se debe tener un juicio crítico, entonces de aquí ya esto ya es indiscutible, la supervisión humana siempre tiene que ser esencial ya casi en todas las tareas que se esté utilizando IA, ¿sí? Entonces siempre tiene que haber una supervisión humana, ¿sí? Ayer contaba Ricardo Baeza que un auto autónomo atropelló a una señora en
En California, ¿no? Pero bueno, ahí viene un dilema muy grande que se lo trató el MIT, un dilema bien grande. ¿De quién es la culpa? ¿De la señora? ¿De la IA que maneja el carro? ¿De la empresa que vendió el carro? El dilema ético ahí es súper grande y no tiene respuesta hasta este momento. Alguien una vez yo dijo, yo demando a la empresa del carro. Pero la empresa del carro le dijo, pues yo lo vendo el carro, más no lo obligo a que me lo compre. ¿Sí? Entonces, hay que tener un juicio muy crítico a la hora de poder usar las IA, porque en los actores de la IA hay mucho todavía por explorar, ¿no? En su juicio y en su aplicación, ¿sí o no? Entonces partimos nosotros ya desde una curiosidad técnica a una herramienta que se convierte ya en estrategia. Es difícil en este momento ya concebir procesos netamente manuales. Es muy difícil, digamos, que nosotros volvamos a hacer ya todo manual teniendo la herramienta que tenemos a nuestra disposición, ¿sí? Pero como les digo, siempre tenemos que ser cuidadosas hasta donde queremos. Entonces, esa curiosidad técnica viene de la IA generativa como un concepto, como qué es lo que me puede aportar, cómo me puede aportar y cómo la puedo aplicar, ¿sí? Puedo aplicar esa IA generativa aplicando al ciclo de vida, entonces esa IA generativa puede ayudar en cada una de las fases del proyecto, desde la formulación, desde la ejecución, desde la planeación y desde la puesta en despliegue y todo que se esté desarrollando en el proyecto, ¿sí? Entonces, esta IA como herramienta también nos permite mejorar las capacidades, entonces permite mejorar las capacidades organizacionales porque pues de alguna u otra forma podemos tener actores de tipo IA, donde cada uno de estos actores pueden interactuar entre ellos y sacar conclusiones que deben ser revisadas por expertos humanos, ¿sí? Tenemos también una herramienta que es de tipo estratégica, entonces puede tomar decisiones basadas en datos, pero esas decisiones basadas en datos pueden estar alineadas con las que se busca en el proyecto, siempre y cuando pues le dé el visto bueno a la supervisión humana. ¿Por qué es crucial la IA generativa? Digamos que en este momento, pues todos hemos interactuado con IA generativa, ¿no? Todos, ChatGPT, pues ¿quién no lo ha usado? Y es una, ¿no? Es una de las IAs generativas, aunque hay muchas, pero es una. ¿Por qué es crucial? Permite automatizar tareas específicas. Como les decía, si está haciendo proyectos de desarrollo de software, si yo le paso el dominio de información o el modelo de negocio o el dominio de negocio del software que estoy desarrollando, él me va a generar unos requisitos generales, automáticamente. Y si esos requisitos generales le digo que me los convierta en historias de usuario, me los convierte en historias de usuario. Y si le digo que los genere en historias épicas, lo va a generar en historias épicas. ¿Cuánto me he demorado y cuánto he automatizado? Pero ahí está también el que tiene que haber una supervisión humana, ¿no? ¿Sí? ¿Va a permitir ventaja competitiva? Pues podremos acelerar la innovación. Sí, miren que nosotros hablamos con un profesor de Portugal que es Álvaro Rocha de la Universidad de Lisboa, muy famoso, muy famoso. Y él dice que en sus tesis de doctorado ya es permitido utilizar IA generativa, hace un poco de tiempo, hace más de 2 años. Todos los trabajos de doctorado ya están autorizados para usar IA generativa, ¿sí? Entonces, competitivamente permite, pero ojo, él es el que dijo pilas con el 10% humano que no se debe perder, que siempre tiene que estar presente. Entonces, permite automatizar procesos, es muy ágil, digamos, en el desarrollo de software. Si analizamos Copilot, lo que hace Copilot es una locura, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, permite agilizar el proceso de creación de código y de revisión de lo que estoy haciendo. ¿Cuántas horas hombre me estoy tomando ahí? Bastantes, ¿no? Bastantes horas hombre me estoy ahorrando ahí o optimizando ahí, pero pues no todo lo que dice la IA generativa es verdad, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener pendiente. Decisiones ágiles, basadas en datos y perspectivas objetivas. Ojo, estas decisiones ágiles son decisiones livianas, ¿no? No quieren decir que sean rápidas, son que sean livianas y que no tengan reproceso, ¿no? Entonces, que no tengan reproceso, eso permite hacer la IA generativa, ¿sí? ¿Por qué viene la planificación avanzada? Entonces, hay una serie de proyectos ya muy grandes que utilizan IA generativa. Entonces, digamos, este fue un ejemplo que traje de Singapur. Digital Twin utiliza IA para planificar desarrollo urbano, generando escenarios de muestras que muestran el impacto en tiempo real. Entonces, ya en este momento, y ahora que miremos María IA o Mar IA, con una empresa que yo trabajé
de procesos de software ya está automatizado con IA generativa todos los casos de pruebas de software. Entonces, hay una serie de proyectos ya muy grandes, ¿no? Aunque digamos que más de 3 años nos lleva, la IA generativa lleva, digamos, casi unos 3 años, pero ya hay, dada su aplicabilidad, ya está siendo trabajada en grandes proyectos, en grandes megaproyectos, ¿sí? Que están impactando de forma positiva digamos ya el desarrollo tecnológico de alguna u otra forma. Esta IA generativa nos va a permitir optimización de recursos de automatización, claro, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, reduce el tiempo, esa automatización reduce el tiempo de producción, pues, como les decía, yo he trabajado mucho en proyectos de desarrollo de software, y ese proyecto de desarrollo de software lo hemos llevado al mercado, hemos hecho transferencia tecnológica, y esta IA nos ha permitido hacer todo esto, ¿no? Reducción de tiempo, nos ha permitido trabajar de una forma muy ágil. ¿Permite hacer producción mucho más rápida? Pues sí, digamos, en la generación de código es increíble, ¿no? Es muy importante, aunque siempre tiene que haber esa supervisión humana, ¿sí? Puede hacer predicciones en tiempo real. Incluso yo le puedo decir a una IA generativa que me genere un modelo de Machine Learning teniendo mis datos y me haga una predicción. Lo puedo hacer, entonces permite hacer una gran serie de cosas. Esta IA generativa permite hacer asignación inteligente, de recursos, porque puedo tener un ecosistema de agentes inteligentes que interactúen entre ellos y que me guíen en cada uno de los pasos que tengo que en el proyecto, ¿sí? Otra parte interesante que permite la IA generativa es tener la mitigación de riesgos. Entonces, dentro de los proyectos podríamos nosotros tener un mantenimiento preventivo, digamos, podríamos analizar qué es lo que está pasando dentro de lo que estamos desarrollando, ¿sí? Y poder saber qué es o cómo lo vamos a implementar. Digamos, se utiliza mucho para hacer planificación de pruebas funcionales, la IA generativa o algunas herramientas de IA para saber cómo se está trabajando en el proceso de desarrollo de software, ¿sí? Este es un proyecto también, un proyecto Neon que utiliza IA generativa para analizar prototipos diarios en el fondo de inversión. Esto lo hicieron en Arabia. Entonces ya hay una serie de proyectos muy grandes de inversión utilizando IA generativa, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan? Digamos que la IA generativa sí nos permite esto, nos permite tener sensibilidad y colaboración mejorada. Entonces debe haber colaboración mejorada al utilizar IA en cualquier tipo de tarea, ¿sí? Entonces, no sé si lo han escuchado y de esto yo creo que vamos a hablar ahora. Ese es uno de los grandes dilemas de la IA en este momento, en el mundo. Eso es lo que yo les decía, la IA tiene unos costos muy elevados, muy elevados, implícitos en ella. Y para mí, este es el costo más elevado que tiene, el costo ambiental. Ese es el más, y ese es en el que se debe trabajar, ¿no? Porque ya algunos expertos en el mundo quieren que algunas IAs se apaguen, ¿no? Por ese costo ambiental, ¿sí? Entonces, aunque si hablamos del ambiente empresarial y del ambiente laboral, pues evalúa alternativas con menor huella de carbono, pues esto es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, permite saber si nosotros vamos a tener materiales reciclados o recibir emisiones, tiene que ser una construcción responsable. Entonces, ese impacto ambiental siempre tiene que llevarnos o va a llevar a tener estos interrogantes. Esta IA también está siendo muy útil, digamos, en una comunicación eficaz, como les decía, aporta mucho en la coordinación y la colaboración entre todos los miembros, todos los implicados en un proceso de desarrollo de un proyecto, ¿sí? Tanto el equipo interno, por decimos, si hablamos de Scrum, tanto del team, como de todos los stakeholders que están involucrados dentro de ese proceso de desarrollo o dentro de todo ese proyecto que se esté desarrollando. Permite tener transcripciones automáticas y esto es lo que yo les decía, nosotros tenemos que estar pendiente de todo lo que nos arroja la IA generativa, no siempre es la verdad, aunque tiene un 90% de acertación. Puede hacer resúmenes instantáneos, pues de todos los documentos que se estén generando en el proyecto, pues podríamos hacer resúmenes, ¿sí? Y puede tener elementos de acción claros, pues como les decía, puedo tener
toda la interacción que necesito dentro de mi proyecto a través de un grupo de agentes inteligentes donde ellos conversen entre sí para poder tener algunos resultados. Esto también está siendo muy utilizado, pues ahora, como les decía, ya en la asistencia académica, la IA generativa, por decirlo así. Ya el reto no es que la usen, el reto es, como nosotros en la academia, es cómo la están usando y para qué la están usando, ¿no? Como decía también ayer Ricardo Baeza, que es una de las personas que yo más admiro, decía, ¿qué pasa si el docente le dice a la IA generativa que le genere el examen y pues los estudiantes le dicen que le resuelva el examen? Pues no hay examen, ¿no? ¿Sí o no? Entonces tenemos que de alguna u otra forma saber qué es lo que queremos con esta IA generativa, ¿sí o no? No está, se perdió el foco. ¿Sí? Entonces aquí vienen unos pro y unos contra que son muy claves, ¿sí? Entonces los pro ayudan muchísimo, pero también hay que tener sensibilidad de cuáles son los contras que hay en la IA generativa para pues formulación de proyectos. Entonces va a haber una eficacia mejorada, sí, va a aumentar la productividad, es claro, es obvio, ¿no? Digamos, ahora uno, pues, miren, cuando uno está redactando un artículo, a mí personalmente, o ya es muy visto que párrafo que escribes se lo pasas para que le revise la redacción, ¿no? Es visto, ¿sí o no? Y es una efectividad, porque ya le da un punto de partida a uno, ¿sí o no? Entonces, esa efectividad mejorada, pues ya está más que comprobada, ¿sí? Entonces, toma decisiones basada en datos, pues claro, todo ese poco de información que analiza la IA generativa para darnos una respuesta, entonces está dada, ¿no? Y tenemos pues la automatización de tareas, entonces, como les decía, pues ponerlo a una generativa en un dominio específico que me genere los requisitos generales y después esos requisitos generales me los convierta en historias de usuario y después esas historias de usuario en historias épicas, todo eso es un gran proceso que lo puedo automatizar y nos lleva a una gran automatización. Pero bueno, todo no puede ser bello, ¿no? Todo no puede ser... Siempre hay una contradicción o siempre hay unos contras, ¿no? Entonces hay riesgos de seguridad. Entonces, todo ese perfil que nosotros estamos creando dentro de la IA generativa, todo ese entrenamiento que le damos queda público, ¿no? Y esa es nuestra huella digital de alguna otra forma y queda vulnerable, ¿no? Entonces, eso se tiene que analizar. Esto ya vienen las cosas bien fuertes. Hay unos desafíos éticos bien grandes ahí. Bien grandes ahí los desafíos éticos. ¿De quién es la responsabilidad de todos los datos que está arrojando la IA o de todas las decisiones que se van a tomar a través de la IA? ¿Del actor que la usa? ¿Del actor que la desarrolló? ¿O del actor afectado que va a hacer al final con esa decisión? ¿Sí? Entonces, aquí hay unos desafíos éticos bien interesantes. Aquí hay una cosa bien interesante también que tenemos que analizar, la dependencia excesiva. Entonces, aquí viene un nuevo concepto que es el sedentarismo cognitivo. Está generando, y es la realidad y creo que todos estamos inmersos en esto. Esta dependencia excesiva a nosotros nos está generando sedentarismo de pensamiento. ¿Por qué? Por la agilidad, por las respuestas rápidas, ese vértigo con el que vivimos ya nosotros nos estamos cohibiendo de pensar, ¿no? Y eso es una dependencia bien grande que está generando la IA generativa o que se está viniendo, ¿no? ¿Que va a haber desplazamiento de empleos? Dicen, pero los empleos poco calificados, ¿no? Entonces, ahora la idea es trabajar nuestro perfil o potenciar nuestro perfil con la IA, ¿no? No que la IA haga nuestro trabajo, sino que nosotros potenciar nuestro perfil con la IA, ¿sí? ¿Y va a haber problemas de integración? Pues ya todas las fuentes de alguna u otra forma, todas las fuentes que dan en internet tendrán que estar bien integradas para que todo esto se trabaje bien, ¿sí? Sí, se fue el foco. Entonces, ¿cuáles son los desafíos futuros que se vienen a través de la IA generativa y en todos los proyectos que nosotros estemos desarrollando? Entonces, va a ser uno reactivo y va a ser pagado con los marcos éticos. Entonces, ya hay marcos de regulación. Ahora se dice que todo sistema de inteligencia artificial tiene que ser explicable y interpretable, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya hay un marco europeo y hay un marco de Estados Unidos. Entonces,
Todo tiene que ser explicable e interpretable. ¿Para qué? Para poder mitigar esos riesgos éticos, ¿sí? Entonces, aquí viene otro punto bien importante, que se tiene que haber capacitación entre mejorar la colaboración entre esos actores de IA y los actores humanos. Entonces, saber cómo vamos a interactuar con ellos. Como les decía, no ser dependientes de esos actores, sino poder tener una interacción más consciente y que nos genere mejor calidad de nuestros procesos. Y finalmente, pues viene un proactivo que tiene que ya llevarnos hacia una mejor ejecución de todas nuestras tareas, que es el proactivo. Entonces aquí ya todo tiene que ser con la calidad de los datos que estamos trabajando, porque en toda la información hay sesgos, ¿sí? Sea por factor humano o sea por factor máquina. Esa calidad de los datos tiene que estar orientada a que siempre haya calidad en las respuestas que nos va a dar o la sensibilidad de los modelos que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, dentro de la formulación del proyecto va a haber una evolución. Entonces, va a haber una evolución muy interesante que es del Project Manager. Entonces, ¿quién es el que va a generar ese proyecto? ¿Quién es el que lo va a coordinar? Es como decirlo así. Si habláramos en Scrum, pues, ¿qué va a pasar con el Scrum Master, no? Entonces, este Project Manager tiene que tener una supervisión bien táctica, ya tiene que ser táctico y tiene que gestionar muy bien las tareas que asignan en cada una de las fases del proyecto. Al hacer la integración de la IA, tenemos que hacer ese aprovechamiento de esa IA que sea eficaz, pues que sea puntual a lo que se necesita dentro del proyecto o dentro de la organización que esté desarrollando el proyecto. Tiene que tener pensamiento crítico, ¿no? Y aquí ese tiene que ser con base a su experiencia, sino tiene que saber hasta dónde la IA va a llevar a cabo las tareas que necesito y hasta dónde voy a permitir que la IA trabaje por mí, ¿sí? O hasta dónde vamos a utilizarla. Tenemos que hacer una optimización de la colaboración, pues entonces esa colaboración entre humano y sistema de inteligencia artificial o la IA generativa, pues tiene que estar regulada, ¿no? Tiene que saber hacia dónde podemos llegar, ¿sí? Y él tiene que ser un project manager ya estratégico donde también trabaje desde el lado de todo su grupo de desarrollo, de todo el grupo de interesados en el proyecto, ¿sí? Agregando pues valor a todo lo que se esté trabajando y no solo pues dependiente de una IA, ¿sí? Y esta es una parte bien interesante. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en el desarrollo de procesos como lo hacíamos antes manualmente como lo tenemos ahora con una IA generativa, ¿sí? Entonces, en las fases del proyecto, pues tenemos que pueden haber fracasos. En la definición podemos tener definición inadecuada o podemos tener objetivos poco claros, ¿sí? Podemos tener comunicación deficiente. Podemos tener también falta de canales efectivos o la comunicación que no sea muy efectiva entre el grupo y los stakeholders que están trabajando para ese proyecto. Podemos tener una gestión reactiva, digamos que siempre hayan riesgos de que no se gestionen bien todos los recursos que se están trabajando para ese proyecto. ¿Sí? Y una cosa bien importante es cómo tener rigidez al cambio, ¿no? Hay que, digamos, en este momento el desarrollo de los proyectos tiene que ser ágil, digamos, dependiendo de la metodología con la que esté trabajando, pues tiene que ser ágil, tiene que ser ligero en el que no sea pesado, ¿no? No en rapidez, que sea liviano, que sea fácil de llevar, ¿sí? Esa es la forma que tendría que ser trabajado, ¿no? Y esto es lo que está pasando, digamos, en este momento ya son unas cifras ganadas o que están mostrando ya la IA generativa ya en el entorno empresarial ya está siendo adoptada casi en un 80%, ya hay proyectos o procesos grandes ya llevados a cabo por IA generativa, ¿sí? Y se dice que va a tener ya un incremento del 22% anual hasta el 2027, ya mucha serie de proyectos, hay muchos proyectos que, no en todo, ¿no? En algunas fases incorporan IA generativa, no en todo, ¿no? Sino en algunas fases ya hay adopción de IA generativa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que atrae o que trae a la IA generativa? Entonces, va a haber automatización inteligente en todos esos procesos, de alguna u otra forma van a estar automatizados.
Hay algunos procesos que son desgastantes, ¿no? Como la documentación. La documentación es desgastante, ¿sí o no? Entonces, con IA generativa esa documentación se la puede hacer un poco más ágil y automatizada. ¿Que hay que supervisarla? Hay que supervisarla. Pero como dice un dicho, yo prefiero revisar que crear, ¿no? ¿Sí o no? Entonces es más fácil revisar que crear. Entonces, esa automatización inteligente permite eso. Va a permitir análisis predictivo. Entonces, miren, nosotros podemos tener Copilot o alguna herramienta de generación de código y ya generar el código es mucho más complejo que, generar código manual es más complejo que generar el código automatizado, ¿no? Y lo prefiero ya revisarlo. Hoy hay muchas herramientas incluso que lo revisan y diseñan los casos de prueba teniendo una automatización completamente, ¿no?, desarrollada. ¿Permite automatizar recursos? Pues claro, podemos, digamos, de alguna otra forma, con un ecosistema de agentes inteligentes, automatizar tanto recurso físico como financiero o recursos humanos como recursos financieros para poderlos distribuir a lo largo del proyecto. ¿Sí? Entonces, dentro de esto también tenemos unos resultados que son cuantificables. Entonces, si hablamos de la documentación, pues una reducción en planificación es muy alta. Digamos, ya podemos planificar con IA generativa todas las tareas que necesitamos desarrollar dentro del proyecto. Podemos tener mejores resultados. De alguna u otra forma, esa automatización va a permitir revisar a priori, no a post, ¿sí o no? Entonces, y eso nos va a tener unos mejores resultados. Y puede tener, a través de esa documentación revisada y resumida, una comunicación eficiente de cómo es lo que estamos trabajando dentro del proyecto. ¿Sí? Este es un punto crítico. Entonces siempre va a haber unos riesgos y unas limitaciones críticas, ¿no? Bueno, no todo va a ser color de rosa, no todo es bueno, ¿no? Entonces siempre va a haber algunos riesgos, ¿sí? Y esto es de lo que carece la IA generativa, de un contexto real. El contexto tenemos que dárselo y tenemos que entrenarlo para que lo entienda, ¿sí? Él no tiene la capacidad de inventar. Es que algunas personas dicen, es que yo le digo que me cree un personaje y se lo inventa. Sí, pero usted tiene que decirle que cree el personaje y tiene que darle las características del personaje, ¿sí o no? Entonces, acá tenemos que crearle el contexto real, ¿sí? Porque no tiene razonamiento común, ¿sí o no? Otra característica es que él es un ente, no tiene inteligencia emocional, ¿sí o no? Entonces, él nos da respuestas, pero no sabemos si es la que verdaderamente tiene que darnos o es la que verdaderamente necesitamos, ¿sí o no? Entonces, eso tiene que tener muy presente, ¿sí o no? Hay que reducir la dependencia. Entonces, esa dependencia humana hay que reducirla. De alguna u otra forma hay que llevarla pues al óptimo o llevarla hasta los puntos necesarios nomás. No que todo lo haga la IA, porque pues, hasta ahí sí perderíamos nuestro sentido humano. Y finalmente pues hay unos desafíos técnicos. Entonces pues la calidad de esos datos y esos costos tienen que de alguna u otra forma equilibrarse para qué es lo que se necesita dentro del proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde va a llegar la IA generativa dentro de la gerencia o dentro de la formulación? Entonces, se trata ya de ya personalizadas. Si nosotros los miramos ahora, ya los chats de WhatsApp, hay algunos que se responden por robots de IA generativa, ¿no? Y son muy personalizados, ¿sí? Hacia allá van, ¿sí? Ya son comunes, tanto para ventas como para oferta de servicios, ¿sí o no? Tenemos realidad aumentada, pues hasta allá va a llegar, donde se aumente la visualización de qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer, una tendencia de futuro. Van a incrementar ya los gemelos digitales, van a haber muchas simulaciones que van a permitir hacer los proyectos y tomar decisiones antes de. ¿Sí? Va a haber gestión autónoma. Entonces siempre van a haber que de alguna u otra forma estos agentes hagan ajustes a qué es lo que se necesita trabajar dentro de la empresa o dentro de los proyectos que se estén desarrollando. Bueno, y esto era lo que les traía para la presentación. Esa es la experiencia que tenemos en proyectos con IA. Entonces, y eso es lo que les quería contar.